Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta edición de miércoles 22 de abril de este 2026. Contentos de poder llegar nuevamente con ustedes y esperando siempre que hayan ya tenido hasta ahora esta jornada con bastante productividad y ojalá siempre sean muy prósperos en sus vidas. En el panorama nacional, internacional, hablando de noticias, creo que lo que ocurre al otro lado del Atlántico, el conflicto en Oriente Medio, sigue siendo noticia. Lo más reciente, el presidente Donald Trump ha declarado que es posible que se reanuden las conversaciones de paz. Esto es un informe que llega desde Islamabad, según informaron el matutino El Post, New York Post. El presidente Donald Trump y fuentes pakistaníes podrían llegar buenas noticias sobre una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán tan pronto como este viernes, o sea, tan pronto como mañana pasado. Fuentes en Islamabad destacaron los esfuerzos de mediación positivos con Teherán, renovando la posibilidad de nuevas conversaciones de paz en las próximas 36 a 72 horas. Al ser consultado por el Post sobre este posible avance, pues el presidente ha respondido por mensaje de texto: es posible, presidente Donald Trump. Esta actualización, dice por acá, gradual, se produce un día después de que el presidente de Estados Unidos anunciara que prorrogaría el actual alto al fuego con Irán hasta que su dividido liderazgo pueda presentar una propuesta unificada. He dado instrucciones a nuestras Fuerzas Armadas para que continúen el bloqueo y en todos los demás aspectos permanezcan preparadas y capacitadas, y por lo tanto extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las conversaciones de una forma u otra. Es lo que dijo el presidente Donald Trump a través de su red Truth Social, y creo que esto también afianza lo que venimos haciendo como análisis geopolítico. El mismo presidente sabe que no se está enfrentando ahora mismo a una Irán la cual pueda tener una representación que uno podría decir genuinamente pues está representando a la mayoría de los iraníes. Seguramente ahí adentro debe haber una fuerte división, porque los movimientos que se han estado llevando hace tan solo 3 meses o incluso parte del año pasado mostraban que gran parte de su población pues estaba descontenta con esta dictadura teocrática, sobre todo las mujeres. No por nada han salido a protestar. Han sido masacrados estos manifestantes, han sido asesinados por miles. Entonces, eso a nosotros también nos da la certeza de poder decir que dentro de esa nación, que en este momento debe estar bastante igual, convulsa, confundida por la cantidad de ataques que se ha dado a ciertas regiones estratégicas iraníes, pues también es lo que expresa el presidente en su publicación, de que ahora mismo es un liderazgo dividido. Y es que esto también, seguramente los asesores del presidente pues lo vieron venir, y que ahora mismo lo que hay que esperar es ver cómo estas facciones o esta parte de la gente iraní pues está dispuesta a lograr un acuerdo. Ahora, no necesariamente pues es una nación que está yendo a un acuerdo de libre voluntad y espontaneidad. Por supuesto que no, están yendo, digamos que se estuviera llevando adelante una consulta, pues ellos están yendo simplemente bajo la presión de que el presidente quiere terminar este conflicto ya. Pero no sabemos a ciencia cierta si realmente los iraníes lo quieren de esta manera, o simplemente van a esperar y hacer tiempo para ver que nos quieren sorprender y decir, bueno, pues aquí estamos, no nos han acabado. Porque créanme, dentro de lo que uno podría entender las cualidades, características y lo que hace a uno ser humano, pues seguramente también habrá el orgullo, el patriotismo, la revancha, la venganza que querrán tener aquellos que se sienten pues
golpeados o que han sido atacados como lo ha hecho Israel y Estados Unidos contra su nación. Aquí lo que a nosotros nos importa de este lado del Atlántico es que ese conflicto termine lo antes posible, que de llegar a un acuerdo de paz sea un acuerdo de paz que permita no solamente al país iraní, sino a la región en general, que la energía fluya, porque en este momento, pues quienes estamos pagando esta situación somos gran parte del mundo que ha visto primero encarecida la cadena de suministros, igual que los altos precios de los combustibles. Queremos que esto termine lo antes posible, porque incluso si terminara hoy, habría que esperar otro tiempo para que esto se pueda restablecer, se restituya otra vez la más o menos estable economía que se tenía hace tan solo 2 meses atrás. Bueno, nuestras mejores oraciones, por supuesto, para que este conflicto llegue a su término, pero nosotros, adicionalmente a lo que ha mencionado el presidente Donald Trump, pues Irán, decirles que hace tan solo unas horas, Irán ha amenazado con atacar centrales eléctricas regionales si los ataques estadounidenses se intensifican. El almirante retirado William McRaven, del cual estoy escuchando por primera vez, porque dentro de los informes que teníamos de la cúpula militar iraní o de la Guardia Revolucionaria iraní, pues no escuchábamos nada de esto, nunca habíamos escuchado este nombre. Sin embargo, es el que participó en una entrevista en Fox News y advirtió sobre las amenazas de Irán de atacar a la infraestructura energética de sus vecinos del Golfo si Estados Unidos ataca la propia infraestructura energética de Irán. Funcionarios iraníes lanzaron la amenaza cuando las conversaciones en Pakistán fracasaron. McRaven advirtió contra una posible escalada de los ataques militares estadounidenses y abogó en cambio por un levantamiento temporal de las sanciones para fomentar las negociaciones. Bueno, ahí tenemos al otro lado, la otra cara de la moneda, creo, ¿no? Cuando se trata de este tipo de declaraciones que viene del lado de Irán, la única forma que nos queda a nosotros de interpretar es que ellos están haciendo tiempo. Que ellos lo único que quieren, imagínense, que digan que van a levantar sanciones temporalmente. ¿Con qué propósito? Yo imagino que no hay que ser un ingeniero de la NASA para tener una idea más o menos cercana a la realidad. Esta gente lo que quiere y lo que sabe en realidad es que necesitan dinero. Al haberles destruido todo su arsenal militar, pues entonces ellos no tienen con qué llevar adelante una campaña de venganza. Para movilizarse necesitan dinero. Para llegar a la gente necesitan dinero. Para reconstruir, me imagino, ciertos lugares estratégicos van a necesitar dinero. El petróleo es el que financiaba toda esta bravuconería de los ayatolás y de más gente de esta dictadura. Y como no tienen dinero ahora, pues se están viendo de manos atadas. Y tienes a estos interlocutores que lo que están pidiendo es que se levanten sanciones. Esas mismas sanciones que una vez levanta tanto Barack Hussein Obama como, sobre todo Joe Biden, le ha facilitado millones, si no más de miles de millones de dólares a esta dictadura, a estos terroristas. Se han armado hasta los dientes con misiles. Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros que ahora que van haciendo tiempo, o incluso si llegaran a un acuerdo, esta gente, una vez que empiece otra vez a tener la canalización y el flujo de efectivo, el flujo de los dólares por la venta de su petróleo, ¿qué nos garantiza que no van a comprar más armamento? Que claro, no lo van a comprar de los países que venden armas. No lo van a comprar de Francia, de Gran Bretaña. No. Lo van a comprar de Rusia, lo van a comprar de China. ¿Cuándo usted cree que China va a ser fiel y leal a un compromiso? No lo son. Puede que públicamente Xi Jinping o su ministro de Relaciones Exteriores haya dicho que no van a vender sistemas de defensa y todo lo demás. Bueno, será por ahora. Pero yo de China jamás podría confiarme. No es un buen aliado, menos un buen socio. Imagínese pensar que va a ser un buen amigo. Jamás. Pero bueno, nosotros otra vez creemos que se puede abogar por un proceso de paz, un acuerdo de paz, que se puede llegar a pensar que este conflicto puede acabar lo antes posible.
Ya le he comentado a usted que incluso cuando estemos hablando del mes de mayo, vamos a seguir hablando sobre este conflicto. Incluso si se llegara a un acuerdo temporal o cualquier tipo de acuerdo, vamos a seguir hablando sobre este conflicto porque allá en Medio Oriente se vienen preparando para esta situación. No ayer, no anteayer, no el año pasado, sino hace varias décadas. Así que creo que habrá que decir a la gente con mucha honestidad, paciencia, amárrese bien el bolsillo. Bueno, yo sigo diciendo que tenemos que seguir apoyando sobre todo las políticas domésticas de esta administración porque hay mucho trabajo todavía por hacer. Hay muchos frentes todavía en los cuales necesita el presidente Donald Trump que estemos dando la batalla. Hay muchos temas que son de prioridad, yo diría incluso de urgencia, y de cara a las elecciones de medio término, pues habrá que estar más unidos y convencidos de que si no apoyamos a esta administración y dejamos que otra vez vuelva la izquierda a asumir el poder en el Congreso, pues todo lo que pudo haber avanzado el presidente en este año y unos cuantos meses, pues simplemente se va a revertir. No se ha retirado a la gente y a los activistas de izquierda que están dentro del gobierno federal. No se ha hecho una purga como debería de haberse hecho. Debieron de haber retirado a toda esa gente que son cultistas de la Agenda 2030, que son cultistas de la agenda de género, transgénero, que son cultistas del cambio climático y esa agenda de las Naciones Unidas del Foro Económico Mundial. Pero además, son anticristianos. Sí, abiertamente lo son. Entonces, no importa cuánto se pueda avanzar. No puedes comparar 12 años de socialismo, 8 de Barack Hussein Obama, 4 de Joe Biden, en lo que va de este siglo XXI nada más. No puedes comparar con todo ese daño que han hecho y se va a tratar de revertir en 1 año y 2 meses de lo que ha hecho el presidente Trump. Lo veo bastante difícil. Y mucho menos cuando tienes a un gran aparato progresista encabezado por los más grandes fondos de inversión que están dispuestos a acabar con este país desde adentro. Pero bueno, quiero cambiar de tema porque hay otra noticia que también me parece que es importante dentro de lo que es la política doméstica de los Estados Unidos y tiene que ver con el Departamento de Justicia que ha acusado a esta organización de extrema izquierda, Southern Poverty Law Center, que según el Departamento de Justicia utilizó dinero de donantes para pagar a organizaciones como al Ku Klux Klan para que escenificara crímenes de odio. ¿Qué le parece? A ver, dice aquí el Departamento de Justicia, que está a la cabeza de Kash Patel, acusó formalmente al Southern Poverty Law Center de 11 cargos, entre ellos fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero. El Departamento de Justicia ha informado que SPLC, que son las siglas de esta organización de izquierda, fue acusado de canalizar secretamente más de $3 millones a miembros de grupos separatistas, o más bien, supremacistas blancos y extremistas. Un gran jurado del Distrito Medio de Alabama presentó una acusación formal de 11 cargos contra SPLC. El caso fue asignado a la jueza Emily Marks, nombrada por el presidente Donald Trump. El fiscal general interino, Todd Blanche, dijo que el gran jurado acusó al SPLC de 6 cargos de fraude electrónico, 4 cargos de fraude bancario y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Debo corregir, había dicho hace un momento que está a la cabeza de Kash Patel, el Departamento de Justicia. No es que está a la cabeza de Kash Patel. Por ahora no tenemos una cabeza que esté oficialmente en el cargo de fiscal general de los Estados Unidos, tras, no la renuncia, sino tras haber sido destituida o sacada del cargo, Pam Bondi. Pero entendemos que de la oficina que deriva del Departamento de Justicia, que es el FBI, que es Kash Patel, pues está en medio de esta investigación. Ahora, Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, ofrecieron una rueda de prensa para anunciar los cargos federales. El SPLC no estaba desmantelando estos grupos, en cambio estaba fabricando el extremismo al que dice oponerse, pagando a fuentes para avivar el odio racial. El director del FBI, Kash Patel, afirmó que SPLC utilizó dinero de donantes para pagar a los líderes de Ku Klux Klan y otros grupos extremistas para que orquestaran crímenes de odio. A ver, ¿qué dijo Patel? Utilizaron el dinero recaudado fraudulentamente, mintiendo a su red de donantes,
miles de estadounidenses para pagar a los líderes de estos supuestos grupos extremistas violentos. Además, nuestra investigación reveló que el Southern Poverty Law Center, además de perpetuar este fraude multimillonario generalizado durante una década, llevó a cabo otras actividades delictivas. El pasado mes de mayo, esta organización SPLC calificó a Turning Point USA de grupo de odio y puso a Charlie Kirk en el punto de la mira. Unos meses más tarde, pues un izquierdista asesinó a Charlie Kirk en un evento en la Universidad del Valle de Utah. A ver, creo que nuestra observación de lo que está haciendo aquí el Departamento de Justicia, más allá de que ahora hay 11 cargos, ¿no? Pero tenemos ya una figura, en este caso hay un grupo, Southern Poverty Law Center, ya es un grupo que se ha designado o se ha señalado y se le está acusando de 11 cargos. Para nosotros es importante que, más allá de la institución, tanto el Departamento de Justicia como las demás agencias federales le digan a la población, además de que ahora dicen que son $3 millones que han canalizado y de forma fraudulenta, queremos ver nombres, queremos saber las personas. Pero también habrá que hacer un examen de conciencia y un análisis bastante exhaustivo de cuál es el trasfondo de esto que acaba de encontrar o de lo que están acusando en el Departamento de Justicia. Usted recordará que le vengo contando, incluso en algunas entrevistas en otros medios de comunicación a los cuales he sido invitado, sobre todo en el 2020, cuando di la primera alerta de que en los Estados Unidos y gran parte de Occidente vamos a tener una nueva modalidad de guerra civil. No esa guerra civil de la cual nos hablan en los libros de historia. Vamos a tener una nueva modalidad de escaramuzas de enfrentamiento y que van a ser catalogadas o calificadas como guerra civil. Por eso le digo, no va a ser una guerra civil convencional, sino va a ser una nueva modalidad. Y digo esto, o en su momento lo dije, basado en muchos factores que nos van a llevar al constante enfrentamiento. Por un lado, nosotros ya venimos de una historia relativamente convulsa del siglo pasado sobre los derechos civiles. Derechos civiles que, si hablamos tan pronto como mediados del siglo XX, igual que durante los 60s, se han tenido levantamientos por los derechos civiles afroamericanos y adicionalmente a ello ya se sumó de los latinos, la liberación femenina. Entonces hubo muchos movimientos, los cuales nosotros podríamos decir que han sido catapultados, pero que han sido también focos de enfrentamientos, que tal vez en su momento pues no se le ha llamado una guerra civil. Pero nosotros, si revisamos esa parte de la historia, nos vamos a dar cuenta que ya tenemos una sociedad bastante polarizada en el siglo XX. Y ojo, el siglo XX tuvo ciertas particularidades que entiendo, si revisa uno los factores que han influido desde afuera, uno puede decir con mucha certeza que durante los 70s, que esos años donde se hablaba mucho de los hippies, donde habían regresado algunos de la guerra de Vietnam, muchos volvieron igual con adictos a las drogas y mucha gente igual pensó que pues había que darle libertades, ¿no? Hablamos de muchas libertades, entre ellas el consumo de marihuana, el consumo de las drogas, un montón de cosas, ¿no? O sea, la era de los hippies. Sin embargo, en medio de esas particularidades se tuvo muchos enfrentamientos de distintas formas, pero lo que habría que destacar es la cantidad de polarización que empezamos a ver. Porque si bien es cierto, existía mucha gente que estaba en contra de la guerra de Vietnam. Bueno, entramos en una mentira, para empezar. Ahí podemos recordar a Robert McNamara, quien, al igual que en su momento lo haría Donald Rumsfeld para la guerra de Irak, pues en ese momento también para el tema de Vietnam, también nos llevaron a esta guerra con una mentira. Y había descontento de la gente, ¿no? Sin embargo, había una polarización, porque un gran porcentaje de la población tiene bases cristianas. Y todavía no estaba tan metido el progresismo. Todavía no se había metido tan de lleno el progresismo, pero entonces había un choque cultural que ya tenías en esta nación.
donde revisando un poco más, uno se va dando cuenta que esto del tema racial simplemente se aunó, se unió, se sumó a lo que ya se estaba teniendo en cuanto a este avance en el siglo pasado, porque había terminado la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo, pues claro, quería ver un mañana diferente, quería ver algo distinto, sin embargo tenías una guerra fría de por medio y había muchos sucesos que estaban pasando. Y había mucha convulsión, y había mucha gente que estaba confundida, pues ¿a dónde vamos? ¿Cómo hacemos? Y mucho de lo que había sido una sociedad basada en esos principios morales cristianos, que también han servido para gran parte de la humanidad. El cristianismo, le gusta o no a la gente escucharlo, o la Iglesia Católica, ha tenido un gran impacto en nuestra sociedad al ser una especie de contingente que ha logrado con la doctrina católica, ha logrado contener lo que nosotros llamamos la condición humana. La especie humana, para solo recordarle, es una especie caída, ¿no? Y esto ya nos dice desde la Biblia, pero esa condición humana de cualidades y características muy propias del ser humano, algunos en una mayor o menor medida, que la Iglesia habla sobre los demonios internos que tenemos que batallar todos los días. ¿Podemos ser una sociedad buena? Sí. ¿Fraterna? Sí. ¿Solidaria? ¿Comunitaria? Podemos serlo, por supuesto que hemos demostrado todo eso. Pero ignorar que dentro de cada ser humano existe esta condición de ira, revancha, venganza. Hay mala fe, hay mala intención, hay saña. Y son estas particularidades, pues, que también son aquellas que nosotros deberíamos de combatir todos los días. Sin embargo, cuando ya uno va trasladando esto a todos estos escenarios que le voy mostrando del siglo pasado, pues uno va sacando pequeños pedazos de cómo nuestra sociedad estaba realmente enfrentada. Una sociedad planteada desde, por ejemplo, George Soros, ya desde el siglo pasado, propiamente entre los 80s y los 90s, es que ya nos vienen a implementar el progresismo, de que quieren una sociedad abierta, esta Open Society. Por eso es que George Soros funda esta organización y le dedica miles de millones de dólares para ver cómo puede llevar adelante su idea de un mundo distinto, con una sociedad abierta. Pero una sociedad abierta que, según sus planteamientos, rechace a Dios. Sí, una sociedad abierta donde, como en su momento lo había planteado, por ejemplo, Karl Marx en su manifiesto comunista, hablando del hombre iluminado. Pero nosotros no hemos alcanzado ese grado de iluminación, mucho menos de perfección. Si revisamos nuestra historia como humanidad en los últimos 2000, 3000 años incluso, según los libros escritos de donde podríamos hacer referencia, la humanidad viene cometiendo las mismas atrocidades de hace 3000 años. O sea, ética y moralmente no hemos evolucionado como sociedad. Tecnológicamente sí hemos avanzado, pues no hay cómo discutirlo. No somos la misma sociedad que, por ejemplo, cuando llegó Jesús o cuando era la época de los faraones o alguno de los imperios del primer milenio. No lo somos totalmente diferentes. Sin embargo, ética y moralmente no hemos avanzado. Entonces, tenemos una sociedad estadounidense que trata de ver cómo va a definir su sociedad para el siglo XXI. Pero no es una sociedad americana que está batallando con su propia cultura y su propia gente, sino que agentes externos a los Estados Unidos, como esta Open Society, que quiere destruir paulatinamente Occidente, como lo ha venido haciendo con sus millones de dólares George Soros, y después hacerlo Estados Unidos desde adentro. Porque si tú me dijeras que existe una evolución natural, un cambio propio, o una sociedad que está dispuesta a buscar este cambio de forma genuina, espontánea, y además en un proceso de reformismo más no revolucionario, yo diría, pues sí. Todo esto es parte de lo que es nuestra sociedad y evolución, pero no es lo que ha estado pasando en los Estados Unidos. Y esta polarización precisamente ha sido porque hemos dejado que agentes externos importaran sus agendas propias. Y ahora, volviendo al punto de esto del planteamiento de nuevas modalidades de guerra civil. Si tú ya ves que existe polarización y en el siglo XXI esto termina de explotar, porque si antes tú tenías una opinión, pues tu opinión solamente llegaba a ese grupo de personas a los cuales podías estar rodeado.
Y tal vez el impacto de tu voz, el impacto de tu movimiento, el impacto de tus acciones no era tan fuerte. O incluso solamente podía pasar a una ciudad o podía llegar a un estado. Sin embargo, cuando llega la tecnología, y más aún, ya con el impulso del Internet y las redes sociales, yo diría que a partir de la implementación de los teléfonos inteligentes, 2005, 2006, donde ya es prácticamente de acceso para el público en general, entonces existe esta ventana que permite hablarle sobre lo que piensas o de la información equivocada que has recibido ya de forma abierta. Y resulta que como hay mucha gente que está confundida, porque todavía en el siglo pasado estábamos relativamente confundidos en ver qué tipo de sociedad era la que queríamos, pues ya en este siglo XXI están más perdidos que nunca. Entonces, puede llegar cualquier persona con mucho carisma, con un mensaje que se apega un poco a lo que esas personas piensan, pueden que estén equivocados o no, pero ya tienen miles o millones de seguidores. Entonces, eso ha hecho de que, por ejemplo, este tipo de organizaciones como las que está denunciando el Departamento de Justicia tengan un receptor donde llegar. Imagínese que un grupo que se supone lucha contra el racismo contrata y paga a gente del Ku Klux Klan. ¿No le parece que esto no solo es contradictorio, sino es aberrante? Pero no vayamos tan lejos, o sea, porque le digo, cuando se habla de polarización, parece que simplemente habría que apuntar y señalar que esto es una polarización entre negros y blancos, o hispanos con blancos. No, o es que de republicanos y demócratas. No. O de derecha, izquierda, conservador, liberal, ultraliberal. No. Cada vez esto, por lo menos en mi parecer, se ve con más claridad de que todos estos adjetivos se van a ir reduciendo en los próximos, ni siquiera creo que vayamos a pasar 2 décadas, pero se va a reducir a que esto va a ser una lucha del bien y del mal. Porque ya estamos en un punto de polarización por las ideas, por la raza, por el género. O sea, hay tanto que ha metido el progresismo que ya nos vamos a enfrentar de cualquier cosa. Por eso es que ya para empezar a ver tanta confusión en cuanto a qué etiqueta le vamos a poner a este enfrentamiento, esto va a ser una lucha espiritual que va a ser entre el bien y el mal, donde las personas simplemente van a tener que decidir qué es lo que dice tu fe, qué es lo que dice tu Dios, qué es lo que dice tu doctrina, a dónde te va a llevar tu credo. Entonces, en la base de tus normas morales vas a tener que tomar la posición. O estás con los ultraliberales o estás con los conservadores. Así de plano. Va a ser medio complicado. Por eso estas ideas que nos tratan de vender a través de la televisión, sobre todo en español, de un bipartidismo, yo veo muy lejano. No estamos ya en una sociedad como el siglo pasado que éramos capaces de ceder a nuestros caprichos, sobre todo políticos y filosóficos, para poder dar paso a un mejor país que beneficie a la mayoría de los ciudadanos. Ya no. Ahora lo que queremos es cada quien quiere llevar el agua a su molino y cada quien quiere tener la razón y para ello va a imponer su razón. Sin embargo, mientras nos estamos matando abajo, quienes realmente están gobernando y ganando están allá arriba. Quienes realmente están manejando los hilos de este planeta se están riendo a carcajadas porque están logrando lo que quieren. Y uno dirá, ¿y qué es lo que quieren? Pues nos quieren divididos para poder controlarnos. Y mucha gente ni siquiera puede llegar a tener un poco de, no sé si decir, momento de paz para encontrar algo de sabiduría en base al conocimiento recibido, para darse cuenta que alguien tiene que ganar en medio de toda esta confrontación. Y no es el gobierno. El gobierno pues ya viene ganando hace mucho porque el que se dedica a la política va a lo que tiene que ir, que es la mayoría a robar, no a mejorar nuestra calidad de vida. Si no hace mucho ya hubiera mejorado. ¿Cuántos años tenemos de los nuevos estados-nación? Con la promesa de que al acabar con la estructura jerárquica de un rey, de un todopoderoso, pues entonces nosotros somos capaces de poder mejorar nuestra vida a través de nuestra propia administración del gobierno. Más de 200 años tiene la mayoría de las naciones de este continente, desde a Canadá hasta Argentina. ¿Qué nación cree usted que hoy por hoy pueda decir que realmente tiene a sus ciudadanos en buena situación económica, en un sistema de bienestar para su sociedad? ¿En qué país, explíqueme por favor,
El aparato público no está señalado por corrupción. O sea, hay una gran falacia que todos los días nos lo creemos como si realmente fuera cierto, como si de verdad el gobierno o el Estado estuviera realmente ahí para protegerte. No, no lo ha estado, no lo ha estado y no lo va a estar. Los políticos están yendo a hacer lo que tienen que hacer y lo que ellos les han enseñado, que es ir a ver cómo pueden prosperar económicamente a través del cargo público. ¿Por qué? Porque es un dinero que, como es de todos, pues no es de nadie. Aquí en los Estados Unidos a diario le vengo diciendo que existe despilfarro de millones, de miles de millones de dólares. Hagan nomás la cuenta de miles de millones de dólares, ¿verdad? Si nosotros, entre todo este fraude, porque este fraude de 2 estados, tanto el de Minnesota como el de California, si tan solo sumáramos estos, creo que son 200 mil millones de dólares. Si nosotros dividiéramos 200 mil millones de dólares en 300 millones de habitantes que hay en los Estados Unidos y nos tocara a cada... Miren, vamos a ver, porque también vamos a ver si las matemáticas cómo funcionan. 200 mil millones de dólares. 200 mil millones de dólares lo vamos a dividir entre 330 millones de dólares, 330 millones de personas que somos en esta nación. Mire, nos tocaría 600 mil, tan solo 600 mil dólares. ¿No cree usted que si alguien viniera y le dijera, mira, sabe, creo mejor que este dinero, en vez de que esté en manos de estos usureros, de estos rateros, de estos defraudadores, pueden ser inmigrantes somalíes, pueden ser los progresistas de California, no importa. En vez de que estén en las manos de estos maleantes, de estos delincuentes, ¿por qué no mejor traemos ese dinerito y se lo vamos a entregar a cada uno de los ciudadanos americanos para que cada uno le dé un buen uso? Cómprese la casita de sus sueños, cómprese el carrito, no queremos que se compre todos un carro, pero cómprese un carrito decente. Si ya tiene su carro muy viejito, si quiere ayudar a sus hijos, guarde también para su vejez. ¿Usted no cree que realmente el ser humano va a tener ciertas prioridades para cubrir? Pero no. Lo que tenemos es una cantidad excesiva de dinero que se viene cobrando a través de los impuestos y tenemos a esos ladrones que están yendo a buscar cómo se lo pueden quedar. Esa es la política hoy en día. Entonces, cuando hablamos de la polarización, esta gente sabe que nos tiene que tener confrontados, enfrentados, golpeándonos, gritándonos, diciéndonos de todo, mientras ellos tienen carta abierta para seguir robando, viendo la manera también de cómo pueden encontrar nuevas formas para robar, para defraudar sin ir a la cárcel. Esto que nos está mostrando Kash Patel con el Departamento de Justicia es realmente grave, pero también es una realidad. Es un síntoma más de la enfermedad que tenemos en el país. La gente le puede poner cualquier nombre, polarización, no sé, también una sociedad intolerante, porque dicen estos liberales que están viniendo a traer la tolerancia, la inclusión, la equidad, la igualdad y todo esto, pero mentira, son más intolerantes que cualquiera, porque mientras hables tú como hablan ellos y les des la razón, pues eres bueno y bienvenido y hasta dinero te van a dar. Pero comienza a hablar en contra de su agenda, comienza a mostrar discrepancias en lo que dicen y ya te vuelves su enemigo. Eres enemigo. No es que eres un disidente, eres un enemigo al cual tienen que acabar. Y así es como estamos manejando el país. Llámele polarización, llámele como quiera. El problema es que esto va a ir acrecentándose de una manera que usted no se da cuenta. Y lo peor es que, en el fondo, y este es un vaticinio que usted lo puede tomar, en el fondo, a mí lo que me preocupa es que el poder político y estas corporaciones que manejan estas agendas de confrontación se han dado cuenta que mientras más divididas tengan a las personas, pero sobre todo más enfrentadas, van a invertir también, así como lo ha hecho esta organización, pagándole al Ku Klux Klan, van a pagar a muchas más de estas organizaciones para que puedan generar más caos. Y van a utilizar incluso, como en su momento, por ejemplo, fue este ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021, donde han utilizado a agentes federales para azuzar, para incitar a la gente a que ataque el Capitolio, porque esto era parte de lo que ellos necesitaban que se lleve a cabo. Entonces han encontrado un nicho en la polarización, en el enfrentamiento, en la disidencia y en la discrepancia. Han encontrado un nicho económico que se fortalece.
Y mientras nosotros sigamos en este mismo, no sé si decir avión, tren de polarización, pues nosotros también seguiremos contribuyendo, lamentablemente. El tema del racismo, el tema del género, el tema hasta del cambio climático, todo es parte de esta agenda. Ojalá usted pueda entender que lo que necesitamos hoy en día es que se eduque, se informe, se prepare, se forme también para dar la batalla cultural. Y adicionalmente a ello, no deje de leer su Biblia, no deje de tener a Dios en su vida, porque esta es una batalla también espiritual. Una batalla a la cual el enemigo ahora mismo está ganando. Porque cada vez que usted vea que existen más jóvenes dispuestos a golpear, incluso hasta matar, porque cada vez que usted vea a politiqueros y cada vez más jóvenes viendo que a través de la política se puede enriquecer a costa del trabajo de los contribuyentes, pues estamos yendo por un mal camino. Y cada vez que veas tú en un joven que ya no respeta, no saluda, no aprecia, no valora el trabajo de sus padres, que piensa que simplemente la vida es una especie de máquina de azar, a ver, mundo, ¿dónde me llevas? Pues ese mundo, el cual ellos mismos están forjando, va a ser su perdición. Ojalá podamos reflexionar al respecto. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV, en TikTok, en YouTube, en X, antes Twitter, LinkedIn, en todas las redes sociales. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. De igual manera, lo invito a que vea www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, el espacio donde, además de este programa, usted encuentra otros programas con periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Bueno, en más temas de la política doméstica de los Estados Unidos, el periodista independiente James O'Keefe ha dado a conocer una entrevista encubierta que me parece es brutal. Bueno, además que lo invito también a que pueda apoyar el contenido de este joven, que si usted lo recuerda, o tal vez usted sabe un poco de este joven, pues era parte de Veritas, Proyecto Veritas, que también hacía trabajo de investigación bastante poco ortodoxo. Sin embargo, ha revelado muchas yo diría de los hechos de corrupción de distintos gobiernos y realmente vale la pena seguir este contenido. Pues resulta que el grupo mediático de O'Keefe Media Group ha publicado imágenes grabadas con cámara oculta en las que se ve a un alto cargo nuclear filtrando información confidencial de seguridad nacional a un desconocido. Se trata de Andrew Hogg, jefe de seguridad química y nuclear, que reveló información confidencial a una mujer con la que tuvo una cita en un restaurante público. Hogg declaró a un periodista encubierto del grupo O'Keefe Media que Estados Unidos aún posee agentes nerviosos y que un químico del ejército estadounidense falleció recientemente a causa de la explosión a ellos. Andrew Hogg también confirmó que los ucranianos han utilizado los impuestos de los contribuyentes estadounidenses para comprar mansiones. En un momento dado, Hogg le pregunta al periodista encubierto: no eres un espía, ¿verdad? Tus ojos me han hipnotizado tanto, casi como si fueras un agente de inteligencia. La forma más fácil de obtener información: envía a una chica guapa, habla con el tipo, tengo que resistirme a tus ojos, dijo. Bueno, más allá de lo que uno pueda leer en este artículo, que además creo, según la actualización, Andrew Hogg ha sido ya, creo, puesto en licencia. Sin embargo, es la facilidad con la que
muchas de nuestras agencias están expuestas. En este caso tal vez ha sido, no sé si ha sido azares del destino que le ha facilitado de una manera muy, no sé si decir infantil, porque incluso él, reconociendo que había un peligro de por medio, pues él sigue hablando y sigue diciendo a esta mujer con la cual se citó en un restaurante público, pues abiertamente está hablando sobre cosas que deberían de ser o secreto de Estado o deberían de mantenerse bajo secreto. O por lo menos no divulgación, pues. Y de esta manera, yo creo que también estamos nosotros viendo que en nuestras agencias federales existen muchas de estas personas con alto grado de imprudencia que son capaces de llevar a cualquier desconocido información que es muy vital. Ahora, para nosotros tener este tipo de formatos, que aunque pueda ser poco, no sé, bien visto, ortodoxo, como a veces digo, nos da a conocer cosas que no lo escucharíamos, aunque lo podríamos suponer. Pero ya escucharlo de la boca de estos mismos actores, pues nos confirma que dentro de las agencias federales no existe el rigor que se supone debería de existir. ¿Y esto por qué? Porque todavía queremos funcionar con las herramientas del siglo pasado en una sociedad que ya no funciona ni acciona como el siglo pasado. Lo mismo que en su momento, y disculpe no voy a confundirlo, sin embargo, usted me habrá escuchado muchas veces decir que nosotros queremos seguir usando el sistema electoral con todo lo que ha significado 250 años de fundación de los Estados Unidos, pero queremos trabajar el sistema electoral como si estuviéramos 100 años atrás. A diferencia tal vez de muchas otras naciones, este país ha tenido un alto grado de evolución, y no quiero entrar mucho en comparación que pueda denigrar al resto de la región. Sin embargo, si hacemos comparaciones que me parecen interesantes y que también serían importantes, en ese Mayflower que llegó a este lado del Atlántico, llegó mucha gente que no era analfabeta. El 85% de los hombres sabían leer y escribir. El 75% de las mujeres sabían leer y escribir. Pero además, eran personas que se conocían muy bien la Biblia porque la leían constantemente. Entonces no fue tan difícil llegar a erigir una nación como esta en base a valores cristianos. Sin embargo, el resto de la región pues ha ido más sometida, sí, con la corona española, pero que no se ha tomado, no ha sido igual, digamos, en su conquista, colonización, porque en los Estados Unidos, tristemente, pues para poder ocupar esta nación o esa parte del este de la nación, pues tuvieron que exterminaron a los indígenas de esta región. En cambio, en el Río Grande para el sur, lo que hicieron fue convivir. Por eso es que nosotros tenemos un alto grado de mestizaje. Tenemos muchos criollos, tenemos mucho mestizo que está viviendo hoy, y que cuando uno ve nuestras caras, tenemos mucha de nuestra genética todavía relacionada con lo indígena. Pero bueno, hablamos de la parte académica. Pues no llegaron de los más letrados o gente que tenía algún tipo de conocimiento académico. No llegaron de ello. Entonces, por eso es que esta nación también logra levantarse y es más avanzada que el resto del continente. Porque además tienes estos valores fundamentales que son cruciales para lo que nosotros llamamos la sociedad occidental. Porque existen mandamientos dentro de esta cultura occidental basada en el cristianismo que dicen: no mentirás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, ¿verdad? Solamente por mencionar algunos. Entonces, cuando nosotros hacemos esta comparación de que están queriendo utilizar las mismas herramientas con gente que se usó para gente del siglo pasado, pero no estamos viendo la gente de hoy. Ya la sociedad de los Estados Unidos, aunque todavía existe gran parte que ama su país,
que quiere y respeta la norma, que se apega a la ley, aún significara dura para ellos mismos, pero respetan estas normativas que tanto les costó tenerlos presentes, porque saben que tarde o temprano, pues, la justicia va a ser para todos. Sin embargo, lo que ha pasado en los últimos años, con toda la inmigración que ha llegado, yo diría bastante, lo que ha hecho más bien es, ante la gran cantidad de cultura hispanoamericana, muchos han preferido traer su cultura y no adaptarse a la cultura americana, sino imponer su cultura. Entonces tenemos a esta sociedad americana que todavía cree en la buena fe. Esa buena fe que en algún momento le dije, países de Europa, todavía, son pocos, pero todavía tienen, donde tú podías poner tu pequeño negocio. Ahora también aquí en los Estados Unidos se va a fijar. Ahí cuando usted va por una carretera donde digamos no hay ciudades, urbes grandes, sino hay simplemente campos de sembradíos y vaquitas y caballos, usted va a ver que hay gente que deja una mesa y puede dejar unos tarros de miel, o igual puede dejar una cantidad de fruta, deja un pequeño letrero y dice pues cuánto cuesta cada sandía o la bolsa de naranja o el bote de miel, y ahí deja una cajita donde usted solo tiene que depositar el dinero y nadie lo está cuidando. Entonces, esa parte de esa sociedad que tal vez en esa comunidad todavía lo cuida, ya no es la misma sociedad que estamos viendo hoy. Porque usted deja ese dinero, deja eso en una ciudad como la de Nueva York, o en cualquier ciudad, cualquier urbe hoy en día, cualquiera va y se lo roba el dinero. ¿Por qué? Porque esa buena fe, esa presunción de buena fe, cada vez se está erosionando más. Entonces, creer que lo que servía el siglo pasado puede ser igual para este tema de lo que ha descubierto James O'Keefe sobre este sujeto que expone cualquier tipo de información que podría ser vital, crucial o clasificada desde el Departamento de Seguridad Nacional, son temas de seguridad nacional. Entonces, creer que las herramientas del siglo pasado se pueden seguir aplicando a esta sociedad, pues ya no funciona. Antes tú podías presumir que el sistema electoral estaba basado en la buena fe, porque la gente entendía, porque todos aquí tienen la obligación de ir a la escuela, y en la escuela se forma a la gente para que sepa cuáles son sus derechos civiles. Entonces, creer que gente hoy que ha venido de otros países, que no conoce nuestra cultura, no se ha tomado el tiempo de leer lo que dice la ley y la va a respetar, pues eso también es una utopía, es un sueño. Un sueño que está muy bien capitalizado por los demócratas porque ellos quieren que la gente siga creyendo que debemos seguir apostando por la buena fe. Pero esa buena fe pues ya no es de la mayoría. Y tenemos que empezar a adaptarnos a estos cambios que tenemos en la sociedad estadounidense y en gran parte del mundo, porque en la medida que más tercermundistas lleguen de sus países y más inmigración venga acá y no les den tiempo de asimilarse, pues entonces son sus culturas de estas nuevas migraciones las que se van a imponer. Sí, uno diría que muchos de ellos han escapado de sus países porque pues, no quieren el desorden, no les gusta la bulla, no les gusta la corrupción, que no todos sean iguales ante la ley y tantas otras cosas, ¿no? Quieren oportunidades, quieren mejorar económicamente. Sin embargo, no quieren renunciar a sus malas costumbres y cuando llegan aquí, pues traen su cultura. Y claro, uno diría que en su cultura la música, la comida, los bailes, pues qué precioso, qué bien se ve. Pero cuando hacen una fiesta, hacen un gran festival, ¿qué es lo primero que vemos? Esa otra parte cultural que no nos gusta hablar. Que la gente viene y tira la basura por donde sea. Que nomás porque le cantan los genitales, hay que poner la bulla como a mí me gusta. Y si a mí me gusta bachata, me gusta reggaetón y todavía me gusta música en alto volumen, pues se aguantan. Estoy de fiesta, estoy de celebración. Sí. Entonces, queremos creer que esa buena fe de la buena cultura americana todavía está vigente en este siglo XXI. Y en lo personal siento que mucho de esto ya ha cambiado. Y seguir creyendo que en las instituciones federales,
que se supone son los que administran no solamente la ley, sino también manejan este tipo de secretos, seguir creyendo que la buena fe va a seguir funcionando, pues nos va a llevar a un camino que creo que ya está anunciado hacia la debacle. Tenemos que hacer cambios culturales, pero sobre todo cambios estructurales, donde esta buena fe en la cual se confiaba antes, pues ya no sea necesariamente el pilar sobre el cual se sustente la sociedad. Y parece feo decirlo, porque parecería que estuviéramos diciendo que, bueno, ya no vamos a poder creer en el hombre, pues habrá que tomar otras medidas. Pero precisamente porque ya no podemos creer en el hombre es que se han elaborado leyes. Es porque ya no podemos creer en esa autoridad del rey, porque sabemos que son déspotas o en su momento han sido déspotas totalitarios, han aprovechado, han abusado de su poder, pues no podemos confiar ya plenamente y ciegamente en la humanidad, en el ser humano. Lo que habrá que hacer es cómo podemos reestructurar muchas de aquellas leyes que estaban plenamente basadas en la buena fe, pero ahora habrá que añadirles ciertos filtros de control. Porque si seguimos permitiendo que quienes están administrando la ley, la justicia, secretos de Estado que afectan a la seguridad nacional, pues ¿dónde vamos a terminar? Si seguimos creyendo en esa buena fe de que la persona va a ir respetando la ley a votar para elegir, y no contamos con que ya han votado miles de inmigrantes ilegales, pues ¿cómo vamos a terminar? ¿A qué elecciones nos vamos a ir a referir ahora? Pero también sería ignorar en esta buena fe que el verdadero propósito, por ejemplo, del Partido Demócrata al permitir esta frontera abierta durante la administración Biden era para importar nuevos votantes. No estaba tan lejos. Cuando nosotros lo denunciamos ya han pasado casi 4 años, 5 años cuando empezamos a decirlo. Esto es parte de la teoría del gran reemplazo, pero no era solo para Estados Unidos, esto es para Occidente en general. Los partidos de izquierda saben que sus políticas son liberticidas y mucha gente pues tarde o temprano se cansa, se aburre y ya no los quiere. Pero entonces para ello necesitan tener votantes fieles los cuales no vayan a dejar de votar por ellos. Entonces dejan que la inmigración irregular entre y ahora mismo está pasando en España. Están dando regularización a más de 600,000 inmigrantes con antecedentes criminales. Y van a inundar el país. Y lo están haciendo rápido porque necesitan estos nuevos votantes, porque además van a tener el mismo derecho político que cualquier ciudadano español. Le digo, si nosotros queremos seguir pensando en como sociedad occidental, un poquito más evolucionada socialmente hablando que otras sociedades de tercer mundo, si seguimos creyendo en la buena fe, sobre todo en la parte de la política, ¿no? Vamos a tener terribles conflictos. Este tema de los enfrentamientos y de la guerra civil que le decía, nos va a tener, créanme, más enfrentados que nunca. Por eso ahora nosotros tenemos que empezar a ver que la sociedad no es la misma. Y que como las herramientas de su tiempo funcionaron para su tiempo, hay que ver nuevas herramientas que sean capaces de ayudarnos a nosotros a mantener una sana convivencia. Y ojalá la gente pueda ver, porque créanme, el futuro del cual les estoy hablando no es tan lejano como el 2050, el 2080 o el 2200. Digo, el 2100. No, es tan pronto como esta década. Y la próxima. Y si nosotros no estamos preparados y no hacemos los cambios necesarios, créanme, va a ser un mundo bastante difícil de vivir. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que nos hayan visto y escuchado, permítanme leer este extracto de la palabra. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel.
Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 8. Tengan un bendecido resto de miércoles y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.